Hoy 24 de noviembre celebramos en la Iglesia Católica a unos mártires vietnamitas que vivieron entre los siglos XVIII y XIX. San Andrés Dung Lac, sacerdote vietnamita, que nació en el siglo XVIII y murió en el siglo XIX, en el año 1839, y sus compañeros mártires, en total 117 mártires vietnamitas, a los cuales el Papa San Juan Pablo II, en el año 1988, canonizó juntamente, es decir, en una misma ceremonia, en una misma misa. Allí los canonizó a estos 117 mártires vietnamitas. La fe católica llegó a Vietnam en el siglo XVI. Inicialmente tuvo una muy buena recepción, una muy buena acogida, pero ya un siglo más tarde, en el siglo XVII, empezaron las persecuciones contra los cristianos, contra los católicos. Persecuciones que venían de las autoridades civiles. Esto a veces ocurre, porque estas autoridades muchas veces sienten que la fe les quita poder sobre las personas, o sienten que las personas que tienen fe, que reciben el mensaje de la fe, empiezan a tener mayor autonomía y mayor libertad de conciencia. Quizás por eso también genera este tipo de rechazo. Personas que sienten el poder, sienten, la pérdida del poder. La pérdida del poder. En Vietnam, las autoridades civiles eran de otra religión, la religión confucionista o el confucianismo. Es una religión oriental, asiática, y bueno, entonces fueron endureciéndose en su relación con los cristianos, con los católicos, a tal punto que empezaron a perseguirlos, a martirizarlos. Andrés Dung Lac fue decapitado, otros asfixiados, quemados, torturas horribles, espantosas, y martirios terribles. Estos mártires vietnamitas nos enseñan que lo más importante es conservar el tesoro más grande que tenemos, los cristianos, los católicos, que es el tesoro de la fe. Ellos prefirieron mantener la fe, confesar la fe públicamente, no renegar públicamente de Cristo. Optaron por eso. Dijeron, este valor, el valor de la fe, el tesoro de la fe, el amor de Dios en nosotros, no lo vamos a negociar, no lo vamos a entregar, a ello no vamos a renunciar, aunque tengamos que sufrir la persecución, la tortura o incluso la propia muerte física. Nos enseñan estos mártires vietnamitas lo que significa ser cristiano. A veces nosotros somos cristianos un poco de la boca para afuera. A veces nos cuesta dar real testimonio frente a los demás, testimonio de nuestra fe. No nos animamos o nos da vergüenza,
o enseguida viene algún tipo de rechazo, o de persecución, o de incomprensión por parte de alguien, y ya enseguida nos amilanamos, nos achicamos. Bueno, estos hombres y mujeres nos enseñan entonces que se es cristiano, se es católico no solamente de la boca para afuera, sino viviendo la fe todos los días. Por más que vivir la fe nos genere dolor, rechazo en ciertos lugares, en ciertos ambientes, por parte de algunas personas. En el grupo de los 117 vietnamitas mártires había 8 obispos y también había sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, laicos, muchos, más de 50 laicos, padres de familia, madres de familia. Todas personas distintas en cuanto al estado de vida, pero iguales en cuanto a la vivencia de la fe. Bueno, que podamos contemplar a estos mártires vietnamitas y aprender de ellos la perseverancia en la vida de la fe, mantenernos firmes, adheridos con mucha firmeza en aquello en lo cual creemos, en aquello que tanto amamos, que es a Cristo, ¿no? Nuestra fe cristiana. Y saber que por nada del mundo debemos entregar este tesoro, negociar con Él, por nada del mundo. El nuestro no será un martirio cruento, como lo fue en el caso de estas personas. El nuestro quizás no será un martirio sangriento, el martirio de la espada, pero hay otro martirio que llamamos el martirio del alfiler. No el de la espada, pero sí el del alfiler. Es decir, aprender a ofrecer el alfiler de todos los días, el pinchazo de todos los días. Todos los días hay pequeños dolores, molestias físicas, aunque no solamente, también sociales, incomprensiones, rechazos de otras personas, críticas, diversos dolores físicos, espirituales, sociales, que padecemos y que tendríamos que aprender a ofrecer con paciencia, en silencio, con amor al Señor, sin quejarnos. A veces nos quejamos por todo, ¿no? Por un dolor físico, por un achaque, por una incomodidad, porque hace frío, porque hace calor. Cuando los mártires nos enseñan que si tenemos a Dios en nuestra alma, si tenemos la fe, tenemos que no quejarnos, sino estar felices, ¿no? Alegres, de ser poseedores de semejante tesoro. El martirio del alfiler o el martirio cotidiano, que también significa a veces padecer los defectos del prójimo, las incomprensiones de la persona que tengo al lado, amigo, familiar. Ofrecer esas incomodidades o esas incomprensiones con amor, sin quejarnos. Pero para eso, y termino con esto, saben que es fundamental el aprender a morir a uno mismo. Esa es la clave. Y ese es el gran martirio. Si los mártires dieron la vida por Cristo, por mantenerse firmes en la fe,
Eso fue posible gracias a que previamente ellos habían hecho un trabajo espiritual, personal, individual, el aprender a morir a uno mismo, el aprender a morir al propio espíritu autosuficiente, autorreferencial, al espíritu de comodidad que a veces invade nuestra vida y contra el cual tenemos que luchar siempre, constantemente, todos los días. El gran martirio es ese, morir al propio ego, morir al propio orgullo, a la propia autoafirmación. Si logramos eso, también seremos, en cierto modo, parte de este gigantesco grupo de mártires que tiene la Iglesia Católica. Aunque luego nuestro martirio no sea cruento, pero sí el cotidiano, el incruento, el del alfiler, no por eso dejará de ser un martirio. Bueno, es eso lo que le pedimos al Señor por medio de estos mártires, que aprendamos a morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad rebelde, caprichosa muchas veces, cambiante para hacer la voluntad de Dios. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santos Andrés Dung Lac y compañeros mártires vietnamitas, rueguen por nosotros.